Buenas noches a todos, les presento a quien no conoce al padre Jonathan Guzmerotti, párroco en Berizo de la parroquia Nuestra Señora de Luján y de San Francisco, párroco de dos parroquias, profesor y teólogo licenciado en teología litúrgica y da algunos cursos internacionales sobre el mismo tema en Paraguay, en El Salvador y en demás. Profesor en el seminario de San José de la Plata, fue profesor mío. Un honor para mí, y también en el seminario de Iguazú, ¿verdad? Bueno, hoy arrancamos con una oración, padre. Bien, para sus manos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regina Celi, Aleluya. Gaudet letare Virgo Maria, aleluya. Quia surrexit Dominus vere, aleluya. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Algunos los conozco, los vi hace poco en Semana Santa, en el trigo pascual. Esperemos haber resucitado un poco. Y es un poco una continuidad esto, por lo que vamos a ir viendo. Porque esta charla, yo a propósito traje acá un candelabro y un poco de incienso que está emanándose, para que no solamente sea una charla o algo intelectual, sino como es la liturgia justamente, ¿no? La liturgia no es algo solamente intelectual, participamos de modo completo, ¿no? Los 5 sentidos participan, 5 sentidos externos, pero también los internos. Entonces, que sea una experiencia para ustedes y para mí, una experiencia de fe, una experiencia espiritual también, ¿no? Porque digo, estamos en el tiempo de Pascua. Y a propósito, para hacer un poco el importante, puse Apocalipsis en griego, ¿no? En mayúscula. Cualquier cosa, tenemos acá al profesor Lorenzo, sabe griego. Pero lectura litúrgica del Apocalipsis. Hace poco se ofreció una película muy buena sobre el Apocalipsis, que la van largando de a poco. Yo la fui a ver. Pero bueno, la charla de hoy no tiene mucho que ver con esa película, porque esa película, ustedes saben, está basada en un libro del padre Castellani, que tiene que ver justamente con las etapas en la historia, ¿no? Y esto es, por más que hay cosas que coinciden, obviamente, otro tipo de lectura. Algo que no se me ocurrió a mí, sino que vamos a ir viendo que hay gente más famosa y sobre todo los grandes padres de la Iglesia, que además de la lectura histórica, hicieron lectura litúrgica de las realidades que ofrece el libro del Apocalipsis. Levante la mano quien leyó el libro. Bueno, empecemos por ahí. Hay que leer el libro. En castellano, que se anima a leerlo en griego, léalo en griego. Así me dijo un profesor. Cuando le escribí al profesor que escribió este libro, que se llama así, Lectura Teológico-Litúrgica, en español, le dije, digo, padre, estoy leyendo su libro, lo estoy estudiando, Dice, qué bueno, ojalá que lo puedas leer en griego.
Y por más que estudié un poco de griego en el seminario, no me da para leerlo en griego. Pero evidentemente debe haber algo en la lectura en griego que es especial, pero al menos en castellano. Si no, mucha película, mucha clase, pero si uno no leyó el libro, se pierde de un montón de cosas. Porque imagínense que yo tengo el límite de tiempo de 1 hora, ¿no? Nazareno, me están mirando, 1 hora. Entonces en 1 hora, nada, yo haré lo que pueda y lo disfruté mucho preparándolo, pero en 1 hora no se puede abarcar todo. Por eso digo, hay que leer el libro y después de ese libro hay distintas lecturas. Lo que yo les voy a ofrecer, lectura litúrgica. Este es el orden de lo que voy a ir diciendo, ¿no? Primero algunas cosas generales cuando uno se enfrenta con el libro, para ir desmitificando ya, ¿no? Desde el mismo nombre, que no significa fin del mundo. Apocalipsis significa revelación. Pero uno hace una encuesta a la salida de misa, no te digo en el Coto o en Nini, digo a la salida de misa, ¿qué significa Apocalipsis? Fin del mundo, dice doña Josefa, ¿no? Entonces, primero, saber lo que significa el nombre. La mayoría de los nombres de la Biblia vienen de la traducción griega. Génesis significa origen. Deuteronomio significa segunda ley, ¿no? Éxodos significa salida. Apocalipsis significa revelación. Entonces, primero cosas generales. Después el segundo punto, cómo la Iglesia en el catecismo y en el misal y en el leccionario usa el libro del Apocalipsis. Y lo usa litúrgicamente. En primer lugar lo usa, voy a poner ejemplos de cómo está usado en el catecismo. En la segunda parte del catecismo, cuando se ve el apartado de quién celebra la liturgia, no solamente la misa, sino todos los sacramentos, quién celebra, la Iglesia pone, citando el catecismo, los celebrantes de la liturgia celestial. Y después el tema de cómo se usa también en el misal y en el leccionario. Está muy usado el libro del Apocalipsis. Por eso digo, si la Iglesia lo usa, si está en el catecismo, aparece por todos lados, ¿cómo yo no lo voy a leer? ¿No? Teniendo a disposición la traducción en castellano. Después, cómo esos elementos que están en el libro del Apocalipsis aparecen en la misa, o al revés. Elementos de la misa que aparecen en el Apocalipsis. La idea vamos a ir viendo, como dice otro autor muy bueno, Scott Hahn. ¿Alguien leyó este libro? Tampoco. Bueno, ahí vayan anotando. Después de leer el Apocalipsis, chiquito, un verano. Este autor dice, la misa explica el Apocalipsis y el Apocalipsis explica la misa. Ustedes van a misa, tienen misa, pero va a llamar la atención, voy a leer un testimonio de este hombre, de cómo de repente este hombre fue a misa y se encontró con el Apocalipsis. Y por último, el tema del Cordero, que es la imagen más fuerte en el libro. Este mismo autor dice que la imagen del Cordero, la figura, aparece 28 veces en todos los capítulos. Creo que son 22 capítulos, aparece 28 veces el Cordero. También aparece Jesús con otras imágenes. Por ejemplo, vestido de blanco, con una espada que sale de la boca, con los ojos llameantes, con pies de bronce, caminando entre candelabros. Por eso quise poner este candelabro, ¿no? Que seguramente algo así habrá visto San Juan. Ustedes saben que este candelabro propiamente es de los judíos, ¿no? El menorá. Pero cuando San Juan dice que vio a Jesús caminando entre candelabros, estos eran los candelabros. Algo así, pero un poco más grande, es el candelabro que los romanos se llevaron del templo de Jerusalén antes de destruirlo. Entonces, verlo a Jesús, como vamos a verlo en la primera página, digamos, caminando entre candelabros, ¿no? Está, pero más fuerte es la imagen del Cordero. Y después una conclusión.
Más o menos por ahí viene el asunto. Presentación general, entonces. Es el último libro de la Biblia. Nosotros le decimos Apocalipsis, como decía, porque usamos la primera palabra en griego, así empieza, Apocalipsis, revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan, ¿no? Al vidente de Patmos. Pero fíjense que en las Biblias evangélicas dice revelación. Es el mismo libro, ¿no? Pero bueno, ellos le ponen revelación, nosotros respetamos el original griego. A mí me llama la atención a veces que en las Biblias evangélicas, tipo la Reina Valera, en vez de poner Génesis, no pongan origen, ¿no? En vez de poner Éxodo, que pongan salida. Ya que quieren cambiar algo, porque no cambian todo, ¿no? En cambio dicen Génesis, Deuteronomio, Números, Éxodo, pero bueno, revelación, no sé a quién se le ocurrió, capaz que al señor el rey King, no sé cuánto era, le pone revelación en vez de Apocalipsis. Es un especial género literario que no está solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. El libro apocalíptico o de ese género más famoso es el libro de Daniel. De hecho, hay imágenes del profeta Daniel que aparecen también en el Apocalipsis. Esto también con respecto al género me llamó la atención de una literatura de resistencia que busca proporcionar esperanza. Porque ese libro se escribió a fines del siglo I. Está datado entre el año 72 y el 96. Escrito con muchos símbolos, ¿no? Los números especialmente, pero escritos por San Juan en esa isla, en la isla de Patmos, enfrente de lo que hoy es Turquía. Y ahí tenemos el circuito de las iglesias a las que él les escribe las primeras cartas, ¿no? Fíjense que algunas les escribió San Pablo también. San Pablo le escribió a los efesios y les escribió también a los de la Odisea. Las cartas de Pablo a los cristianos de la Odisea se perdieron, como se perdieron 2 cartas a los corintios. Hubo 4 cartas a los corintios y al menos una carta a los cristianos de la Odisea. Lo sabemos por la carta a los corintios, porque en un momento les dice, yo les escribí a los de la Odisea, que ellos me manden la carta que yo les escribí y a ustedes las que yo les mandé a ustedes, porque no tengo ganas de escribir. De nuevo, no dijo eso. Pero porque sabemos que les dio esa indicación que intercambien las cartas, sabemos que Pablo le escribió a los de la Odisea. Pregunta de teología bíblica, ¿y entonces se nos perdió un poco de la revelación? No, porque la iglesia dice que lo que estaba en la carta a los de la Odisea está en las otras cartas. Entonces nada de lo que teníamos que recibir de la revelación se perdió, está en las otras cartas. Pero fíjense entonces, esto de escribir cartas en la antigüedad es muy común, pero bueno, San Juan, que en el libro aparece como el vidente de Patmos, estaba preso ahí en Patmos. Es el único de los apóstoles que muere en la cárcel, ¿no? Los demás fueron martirizados. Entonces, siendo el último, con la muerte de San Juan se cierra la revelación. Bueno, siendo el último, tiene esta especial revelación de Jesús. De Jesús resucitado. Por eso les decía que estar acá, él dice, ¿no? Los que están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Entonces no estamos en misa, esto no es una adoración eucarística, pero yo quiero creer que Jesús está acá con nosotros, ¿no? Y más en este tiempo de Pascua. Ese libro entonces, San Juan, no sé si lo recibió en el tiempo de Pascua, pero él dice que lo recibió un domingo, el día del Señor. No cuesta, podemos pensar tranquilamente que fue alguno de los domingos de Pascua, de los que ya venían celebrando los cristianos, a escondidas, pero venían celebrando, ¿no? Por eso esto de escribirles a esas iglesias, escribir a los cristianos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia o la Odisea, es escribirle a romanos
a personas de mentalidad puramente romana, porque Turquía era una provincia romana orgullosa de ser provincia romana. No era como Jerusalén o Damaso o las otras ciudades que están en lo que sería Palestina. No, esto era una provincia romana pura. Entonces, escribir a los cristianos que están ahí se entiende que sea una literatura de resistencia y una literatura de esperanza. En el primer siglo, final del siglo I. Por eso cuando leemos el Apocalipsis, que vuelvo, lo tienen que leer, es tan actual el Apocalipsis, porque nosotros también vivimos en un mundo que ya no es cristiano. Entonces, sabiendo esto, no tenemos derecho a quejarnos. Tenemos obligación de resistir y luchar, y sobre todo de rezar. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza y de alabanzas. Entonces tenemos que aprovechar sobre todo la misa, la confesión, todos los sacramentos, pero sobre todo la misa, para tomar y entrar en contacto con Jesús resucitado, para poder después salir a ese mundo totalmente pagano. Ese es un poco el contexto del libro, ¿no? Por eso puse ahí que el libro, leer el Apocalipsis, rechaza a un lector desinteresado. A veces uno puede leer el Evangelio y lo lee como una crónica, pero acá el Apocalipsis te interpela, te toca a vos mismo, te hace hacer examen de conciencia. Cuando uno lee los textos a las iglesias, eso es examen de conciencia puro. Jesús ahí le dice a Juan que escriba el pecado de la iglesia, que lo llama al arrepentimiento y también le destaca cosas buenas. Pero entonces cuando vos vas leyendo eso y por ejemplo le dice a una iglesia, se enfrió tu primer amor, o cuando, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, cuando uno lee ese tipo de cosas en el libro, se tiene que producir, yo puse ahí, una catástrofe interior. Fíjense que algunos piensan que Apocalipsis es lo mismo que catástrofe. Catástrofe, de ahí viene, no es lo mismo. Apocalipsis es revelación, pero esta revelación te tiene que producir una catástrofe interior. A veces uno piensa, vuelvo, en la catástrofe de los astros, del cielo, yo qué sé, pero te tiene que producir algo adentro tuyo, una conversión, un volver a enamorarte si estás ahí medio tibio, ¿no? O aún enamorarte. El Apocalipsis es el Evangelio del resucitado, de su manifestación al mundo. Vamos a leer por ahí el texto. Jesús aparece vestido de blanco, con ojos llameantes, espada de fuego saliendo de la boca, pie de bronce y caminando entre candelabros en el día del Señor, dice San Juan. Así empieza el libro. Entonces, es el Evangelio de Jesús mismo. Jesús mismo que le habla a Juan, que le habla a las iglesias y que nos habla a nosotros.
interpretado la gran magia de otro modo. Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición alguna es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se romperá. Y tal vez hasta la muerte misma dará marcha atrás. Se dio la noticia de tu muerte. Peter y Edmund deben estar en la batalla. Tenemos que ir también. Así será, querida, pero no solos. Suban a mi lomo. Hay poco tiempo y un largo camino que recorrer. Y será mejor que se cubran los oídos. La vieron. Espero que sí, ¿no? Fíjense, ha triunfado el león de la tribu de Judá. Es impresionante, bueno, la figura del león, ¿no? Pero cómo, versículo siguiente, ese león se transformó en un cordero. Ya sabemos por qué, no sé si saben, pero la figura del cordero viene del Antiguo Testamento, ¿no? El cordero de la Pascua. Entonces no es el león de la Pascua. Pero hay algo que ese cordero, vamos a ver que no es un cordero así mansito nomás, que vamos a ver las características de ese cordero del Apocalipsis. Pero es interesante cómo menciona al león. Yo les decía, aparece Jesús con muchas imágenes, y la del león solamente ahí, y bueno, de ahí lo tomó Luis también, ¿no? Para hablar de Jesús. Leo los primeros versículos. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver, y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto, caí a sus pies, como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Fíjense que de ahí toma la iglesia también para armar el cirio pascual, ¿no? El alfa y la omega, el principio y el fin. De acá está, él es el primero y el último, el viviente en el 2026, por eso en el cirio pascual se pone el año. Y este libro, que no pretende ser una crónica de los últimos días, sino despertar en nosotros la esperanza y la alabanza. ¿Por qué no reducir todo a los últimos días? Porque hay cosas que ya sucedieron. Como dice acá mismo Jesús, escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Entonces, no pensar que el Apocalipsis es solamente sobre el fin del mundo o sobre las cosas que van a pasar al final. Dicen que el padre Castellani decía que cuando quería enterarse de las últimas noticias, leía el Apocalipsis, ¿no? Porque claro, las últimas noticias de hoy, las del diario de hoy, son de hoy, pero no son las últimas noticias, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Quiere despertar en nosotros, Jesús resucitado, como lo hizo en Juan, quiere despertar en nosotros esperanza y alabanza. Esperanza porque como en esas 7 iglesias, en esa sociedad que escribe San Juan, parecía que Dios había perdido. Como la esperanza ahí de Lucy y la otra chica que no me acuerdo el nombre,
Susi, ¿no? Que Aslan, ya está, lo mataron. Aparte tremendo cómo lo matan a él, que hasta las ratas le sacan el pelo, ¿se acuerdan? O sea, una humillación, bueno, algo así o peor, ¿no? Fue la de Jesús. Pero entonces en ese mundo donde parece que el mal ya venció o el mal tiene la última palabra, bueno, San Juan dice no. Y el tema de la alabanza, porque vamos a ver las alabanzas y la alabanza cósmica. La alabanza cósmica es el cosmos el que alaba al Creador. El segundo punto que les decía, cómo leemos el Apocalipsis en la misa, en el tiempo de Pascua, cada 3 años. Cada 3 años. Ahora estamos en el ciclo A de las lecturas, en el ciclo C, o sea, el año pasado, en Pascua, todas las segundas lecturas, desde el domingo segundo hasta el séptimo, se leía el Apocalipsis, queriendo transmitir la iglesia distintos mensajes. Pero fíjense, segunda lectura, Apocalipsis. ¿Fueron a misa el año pasado en Pascua? Esperemos que sí, ¿no? Bueno, ahí escucharon. Pero a veces no prestamos tanta atención y si no nos dicen que estemos atentos, bueno, se nos pasan las cosas. Pero interesante que en el tiempo de Pascua, primera lectura, siempre Hechos de los Apóstoles. Segunda lectura va rotando, pero en el ciclo C tenemos el Apocalipsis. Más o menos en orden cronológico. Y fíjense el último punto, también en la fiesta de Cristo Rey se lee el principio del Apocalipsis, donde se destaca que Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Sí? También la Iglesia, en esos dos puntos, 1137 y 1138, usa el libro del Apocalipsis para describir los participantes o los celebrantes de la liturgia celestial. Cuando uno lee esto y lo cree y lo vive, nunca más se siente solo en misa. Cada tanto hay gente grande, sobre todo, que dice, no éramos 4 gatos. No, perdón, a mí no me pongas en ese grupo, yo no soy gato. Pero fíjense, nunca somos 4 gatos. Y encima yo lo escuché en Italia también. En Italia también dicen así. Pero no, ahí falta fe. Falta fe y falta formación. Nunca somos 4 gatos en misa. Fíjense, el Apocalipsis de San Juan nos revela primeramente que los que celebran la liturgia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mostrando al Padre en la figura de alguien, dice el texto, que está sentado en el trono, un anciano que está sentado en un trono. Al lado del trono está de pie el Cordero, inmolado y de pie. Y de ese trono, que evidentemente es el centro de lo que San Juan va viendo, porque es como que él vio la liturgia en el cielo. Y de repente va haciendo zoom, ¿no? Y cuando describe, ve al anciano, ve al Cordero y dice que en el capítulo 21 recién, no, en el 22, un río de agua viva brota de ese trono. Esa es la figura del Espíritu Santo. Entonces ya, ¿qué 4 gatos? Estoy yo, ponele, y la Santísima Trinidad en la liturgia, en la misa. Pero no se queda ahí el catecismo. Habla de los santos. Dice, los recapitulados en Cristo participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio. ¿Quiénes son esos recapitulados? Caput, cabeza, los que vuelven a ponerse en orden. Las potencias celestiales. Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, querubines y serafines. No sabemos, dice el texto de San Juan, hay miríadas de miríadas. No sabemos la cantidad de seres espirituales que existen. Que están algunos alabando a Dios. Esa es la finalidad de esos seres. Hay otros que nos cuidan. Los ángeles, ángeles de la guarda, me cuidan. Pero hay un montón de seres espirituales que están solamente en el cielo, en la presencia de Dios, alabándolo. Entonces, las potencias celestiales,
toda la creación. Acá aparecen los 4 seres vivientes. Al lado del trono aparece un hombre, un toro, un león y un águila. Seres que tienen alas y que tienen ojos por todos lados. Cuando uno ve, después busquen en TikTok, ángeles o seres vivientes, cuando te lo representan te da un poquito de cosa, digamos, ¿no? Llenos de ojos, dicen. En las alas, en los pies, por todos lados. El ángel, el toro, el león y el águila. Tradicionalmente, esos 4 seres vivientes se los relaciona con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros tenemos una imagen lindísima, una almendra, arriba de la puerta de entrada a la catedral. La puerta principal a la catedral, arriba tiene esa almendra, está Jesús sentado, reinando, en el Apocalipsis justamente, y los 4 seres vivientes a los costados. Pero acá el catecismo dice que esos seres vivientes representan a la creación que está en la liturgia celestial, que está celebrando. Por eso nosotros decimos en misa, junto con los ángeles y santos te cantamos. Cuando cantamos el santo en misa, lo estamos cantando junto con ellos. Ellos ya están cantando el santo y nosotros en la tierra empezamos a cantarlo, porque estábamos haciendo otras cosas. Pero entonces nosotros nos sumamos a la liturgia celestial, a esa alabanza cósmica. La plegaria cuarta dice que por nuestra voz lo alaban las demás criaturas. No solamente los ángeles y los santos, sino las demás criaturas. Porque se trata que el cosmos, todo lo existente, alabe al Creador. Los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los 24 ancianos, vamos a ver que esos 24 ancianos tienen coronas. Y en un momento se sacan la corona y la ponen a los pies del Cordero. Eso también nos habla de que muchos tenemos títulos, chapita, hijo de, fulanito. Sacate la corona y dejala a los pies del Cordero, digamos, ¿no? Él es el único que se merece toda la alabanza. Muchas veces nos vanagloriamos de cosas, ¿no? Entonces, estos ancianos que se sacan la corona ante el Cordero también es impresionante. El nuevo pueblo de Dios, los 144.000, 12 por 12 por 1000. No son solamente 144.000, como dicen los mormones. Yo no me encontré con ninguno todavía, ¿no? Que golpeara la puerta. Pero si no decís, flaco, no pierdas el tiempo. En 200 años que existen los mormones, 144.000, ya está. Quédate afuera, ¿no? Si es literal 144.000, quedaste afuera, anda a tu casa. No es literal 12 por 12 por 1000. Los santos del Antiguo Testamento, los santos de esta historia de la Iglesia, ¿no? Por 1000, o sea, son muchos los salvados. No sabemos cuántos, pero acá hay un número que después más adelante habla de una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Es una gran alabanza, por eso les decía, lo que San Juan ve es la liturgia del cielo, la alabanza al anciano, al Cordero y a ese río de agua viva. Me estoy olvidando de, como dije hoy, ¿no? La más importante, le dije a los chicos, bueno, la Virgen, ¿no? La Virgen que aparece con la imagen de la mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas. Hay una canción. Es una imagen ambivalente. Es la Virgen, pero también es la Iglesia. ¿Por qué? Porque ahí la mujer del Apocalipsis tiene dolores de parto. Entonces, la Virgen sabemos que no tuvo dolores de parto, ¿no? Dogma de fe. Fue virgen antes, durante y después del parto. Pero esa también es la imagen de la Iglesia que sufre al parir hijos espirituales. Se sufre, digamos, ¿no? Y después hay que acompañar a esos hijos. Bueno, toda la imagen de la mujer en el Apocalipsis, pero que fíjense acá, en esta solemnidad de la Asunción, la Iglesia lo usa explícitamente ese capítulo para hablar de la Virgen. La mujer revestida de sol, el 15 de agosto, es la Virgen. Punto.
Pero fíjense otras partes del misal donde se usa el Apocalipsis, ¿no? Ese triple santo que viene del profeta Daniel también, está en el capítulo 4. El Cordero ni hablar. Yo puse ahí capítulo 5, versículo 6, pero aparece por todos lados. Lo más fuerte es en el capítulo 19, cuando el sacerdote nos muestra a Jesús, Eucaristía, y dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Cordero. En latín dice cena del Cordero. ¿Por qué se tradujo cena del Señor? No lo sé. Pero eso no es una traducción. Eso es una interpretación. Entonces, si uno va al literal, dice: felices los invitados a la cena del Cordero, porque está citando el Apocalipsis. Es el Cordero el que invita al banquete, para entrar en comunión con Él. Acuérdense, San Pablo dice que el que come la carne inmolada a los ídolos, o sea, a los demonios, entra en comunión con los demonios. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo entra en comunión con Cristo. Acá es el Cordero el que se ofrece como alimento. Es el Cordero el que te invita. Beati qui ad cena mani vocati sunt. Beati, bienaventurados los que son invitados. Hay que aceptar esa invitación, hay que aceptarlo, hay que depositar la corona a los pies de ese Cordero. Por eso cuando cantamos el Santo, cantamos el Cordero, tenemos que cantarlo con esa experiencia, esa sensación, ¿no?, de que estamos uniéndonos al canto de los participantes de la liturgia celestial. Por eso se trata de que cada vez lo cantemos mejor en la tierra. Por eso practicamos, por eso ensayamos, ¿no? Porque, como vamos a escuchar más adelante, nosotros representamos en la tierra a los ángeles y a los santos en el cielo, que ya no desafinan. Si alguno de ustedes desafina, cante bajo, pero siga cantando, porque hay que cantarle a Dios. San Agustín dice eso, no soy yo. Dice: alguno desafina, cante despacio, pero siga cantando, porque cuando uno canta, ama. Si no, pregúntenle a lo de la cancha, fíjense mañana boca arriba, digamos, ¿no? O sea, uno ama a su club, ama su cuadro, y odia al referee que está arreglado, ¿no? Por eso le canto también diciéndole que lo voy a agarrar afuera, ¿no? Entonces, hay que cantar. Hablando de cantar, también el Apocalipsis aparece en los prefacios. La plegaria eucarística que empieza: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. En este tiempo de Pascua se destaca la victoria y aparece justamente Cristo como el viviente. Estaba muerto pero ahora vivo, le dijo a San Juan, y eso la liturgia nos lo hace rezar. El sacerdote lo dice o lo canta en voz alta, pero estamos todos participando de esa plegaria eucarística. Y también, fíjense, prefacio en la fiesta de todos los santos, la solemnidad de todos los santos, hablando de la multitud inmensa, ¿no?, que nadie podía contar de los santos. Interesante que se use el Apocalipsis también en las misas exequiales, en la misa de difuntos, para dar esperanza justamente. Hoy explicaba que el cirio pascual se enciende en el tiempo de Pascua, en los bautismos y cuando hay una misa de cuerpo presente. ¿Qué es una misa de cuerpo presente? Cuando está el ataúd adentro del templo. Y a la cabeza del ataúd, o sea, a la cabeza de la persona, se pone el cirio pascual, para que ante la oscuridad de la muerte, el signo de la resurrección ilumine la realidad de la muerte y sea un signo de esperanza. Por eso se usa el cirio pascual en las misas de difuntos. Y en los textos o en los cantos que se usan, las oraciones, aparece citado el Apocalipsis. Él enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto. Rey de reyes y Señor de señores, también aparece en el capítulo 1. ¿Cómo no va a aparecer entonces ese texto en la fiesta, solemnidad de Cristo Rey? Muy bien, pasando al tercer punto, como venimos,
Mucho silencio, no se duerman. Voy a leer un testimonio de este hombre que está vivo, que tiene un instituto bíblico muy bueno en Estados Unidos y que tiene un montón de cosas traducidas. Les recomiendo entonces, les dije, este libro, La Cena del Cordero, la Misa, el cielo en la tierra. Este fue el primer libro que leí sobre el Apocalipsis, leído en clave litúrgica, digamos, ¿no? Y la verdad que es, bueno, te conmueve la experiencia de este hombre. Es un convertido, ¿no? Y bueno, esa fuerza que tienen los convertidos, ¿no? Dice así: lo que encontré en mi primera misa. Allí estaba yo, de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad, y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, la Eucaristía, el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llamaban la misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de la liturgia. Así que me convencí para ir y ver, como si se tratara de un ejercicio académico, pero prometiéndome continuamente que ni me arrodillaría ni tomaría parte en ninguna idolatría. Me senté en la penumbra, en un banco de la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie, mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podría cometer. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecería como mero observador. Me quedaría sentado, con mi Biblia abierta junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí, en las palabras de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar: ¿puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale eso? Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oía al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro: Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que habían obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, y al sacerdote responder: Este es el Cordero de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto, la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudio de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto, sin embargo, estaba en misa.
Regresaría a misa al día siguiente y al siguiente y al siguiente. Cada vez que volvía, descubría que se cumplían ante mí más escrituras. Sin embargo, ningún libro se me hacía tan visible en aquella oscura capilla como el libro de la Revelación, el Apocalipsis, que describe el culto de los ángeles y los santos en el cielo. Como en ese libro, también en esa capilla veía sacerdotes revestidos, un altar, una comunidad que cantaba Santo, Santo, Santo. Veía el humo del incienso, oía la invocación de ángeles y santos. Yo mismo cantaba los aleluyas, puesto que cada vez me sentía más atraído hacia este culto. Seguía sentándome en el último banco con mi Biblia y apenas sabía dónde volverme, si hacia la acción descrita en el Apocalipsis o hacia lo que se desarrollaba en el altar. Cada vez más parecían ser la misma acción. Con renovado vigor me sumí en el estudio de la primitiva cristiandad y encontré que los primeros obispos, los padres de la Iglesia, habían hecho el mismo descubrimiento que yo estaba haciendo cada mañana. Consideraban el libro del Apocalipsis como la clave de la liturgia y la liturgia como la clave del Apocalipsis. Verano 2027. Se puede descargar en PDF. Resume un poco el gran, como dice, descubrimiento, ¿no? Se dio cuenta que otros lo habían descubierto antes que él y a él le cambió la vida, se convirtió él, la mujer casi lo echa de la casa, a los años se convierte la mujer, tienen más hijos y uno de los hijos es sacerdote, ¿no? Y tiene un instituto en Estados Unidos muy bueno que tiene su canal de YouTube. Estos son algunos de los padres que Scott Hahn cita y que está bueno tenerlos presentes. El testimonio más antiguo que tenemos de la misa es de San Justino Mártir, siglo II, año 150. Más antiguo afuera de la Biblia, porque hoy, o mañana, cuando vayan a misa, vamos a leer la aparición a los discípulos de Maús. Entonces, si uno fusiona Última Cena, la cruz y los relatos de la aparición de Jesús, sobre todo a los discípulos de Maús, ve que la misa y las partes de la misa ya están presentes en la Biblia, digamos, ¿no? Pero San Justino la describe especialmente, no dice día del Señor, sino que dice día del sol, Sunday, ¿no? Desde ahí viene el asunto. Y de hecho, fíjense que los días de la semana se refieren a los astros, menos el domingo. Nosotros le decimos domingo, pero lunes por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno. Y el día del sol, chau, Dominus, día del Señor. Así que muy interesante lo de San Justino y lo de los otros padres ni hablar, pero es el testimonio más antiguo del rito de la misa, digamos, ¿no? Texto del Vaticano II. No es algo mío, no es algo de Scott Hahn, es algo oficial de la Iglesia. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. En la liturgia de la tierra pregustamos la liturgia del cielo. Por eso nos esforzamos, por eso ponemos los talentos a disposición, por eso gastamos plata, para ayudarnos a tener esa experiencia de cielo en la tierra, para que, como dijeron los discípulos de Maús, nuestro corazón arda en la liturgia,
que no sea algo rutinario, que no sea algo pesado, que sea una experiencia mística. Por eso, lamentablemente a mí, miren lo que estoy diciendo, me toca celebrar 2 misas el sábado, 2 misas el domingo, pero peor, amigos sacerdotes que tienen que celebrar hasta 5 misas. Porque para tener esta experiencia mística es mejor menos misas y más misa. ¿Se entiende? Para que la concentración, los esfuerzos, la música, el incienso, las luces, los ornamentos, pueda concentrarse en esa hora que dura solemnemente nuestro rito romano. Porque si vamos a la liturgia bizantina ya 1 hora no alcanza. Pero nuestro rito romano, que es simple, es bello porque es simple, dura 1 hora y un poquito, depende de la inspiración del cura, a veces que hay que tratar de que hable menos y que hablen más los signos, ¿no? Y que sea una experiencia inmersiva. Por eso digo, yo pienso en mis compañeros, sobre todo de Iguazú, que a veces tienen hasta 5 misas. No es lindo eso. Uno dice, ay padre, pero es la misa. Sí, pero tenés que... No, somos humanos, ¿no? Entonces a veces hay que cuidar también a los sacerdotes. No es celebrar misa por capricho. Si acá hay una parroquia y hay una a 10 cuadras para allá, y bueno, movete, no hace falta que el padre venga corriendo, ¿viste? Porque todos tenemos derecho a poder encontrarnos con Jesús resucitado en la liturgia, tener esta experiencia de cielo. Fíjense este himno que canta la iglesia bizantina en el ofertorio.
nosotros, que el Señor Dios se acuerde en su reino, eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Por eso dura más la liturgia bizantina, ¿no? A decir ese parrafito, no sé, no me acuerdo cuánto, pero debe ser como 5 minutos. ¿No tenemos tiempo para Dios? Puede ser. Es otra espiritualidad, es otro ritmo, nadie dice que empecemos a cantar Santus. No, por favor. Santus. ¿Sí? Estamos, misa de Ángelis. Santus. No es, el gregoriano no es música bizantina. Sepamos que existen otras cosas y otro modo de alabarlos a Dios igualmente legítimo. No es nuestro rito, pero fíjense lo que dice, y estamos justamente como el Apocalipsis está en la liturgia. Nosotros que representamos místicamente a los querubines, le cantamos el himno trisagio, 3 veces santo, a la Trinidad vivificadora. Apartémonos de todo interés mundano. Fíjense que nosotros decimos sursum corda, levantemos el corazón. Y la respuesta, lo tenemos levantado hacia el Señor. Cada uno ahí tendrá que ver si eso que dice con la boca lo está viviendo. O dice, lo tenemos levantado hacia el Señor mientras responde un mensaje, digamos, ¿no? O mientras está pensando en qué va a hacer. Por eso, eso que vivimos en la liturgia, que lo decimos, tiene que ir penetrando en nuestro corazón. Saber otras tradiciones, por ejemplo esto que viene del siglo VI y pertenece a la liturgia de San Juan Crisóstomo, liturgia popular en Bizancio, Constantinopla, bueno, vale la pena. Fíjense también estas cosas que fui diciendo un poco así por todos lados, ¿no? Ritos iniciales y penitenciales. La carta a las 7 iglesias funcionan como una especie de examen de conciencia. Cuando uno lee, Jesús reprocha y destaca lo malo y también elogia alguna cosita. Pero bueno, como esa parte es la misa, ¿no? Al principio. Después hay himnos, cantos litúrgicos como el Santo, el Amén, el Aleluya, el himno eres, Señor Dios nuestro, recibir toda alabanza, poder, sabiduría, modelos de oración. El tema de la lectura de los sellos, cuando es el Cordero el que va abriendo los sellos y van sonando las trompetas, eso es la liturgia de la palabra, ¿no? La proclamación de la palabra, que también hay que practicar para subir a leer, ¿no? El catecismo dice lectura audible e inteligible, porque si se escucha y no se entiende, entonces liturgia de la palabra, proclamación, es un verbo concreto, no es lectura, es proclamar las lecturas, es leerle a otros, anunciarles incluso el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? La solemnidad con la que aparecen esas lecturas, como vuelvo, el Cordero que abre el sello y se escuchan las trompetas y aparece el incienso. Y a veces, lamentablemente, la gente está esperando la homilía del sacerdote.
cuando es lo menos importante. Lo más importante son las lecturas en sí mismas, que se cante el salmo, por ejemplo, tantas cosas de la liturgia de la palabra, ¿no? El altar, vamos a ver cómo ese cordero inmolado está con un altar, y de ese altar brotan las oraciones de los santos. En ese altar hay incienso. Ese rito que San Juan ve se usa cuando se dedica a una iglesia. Cuando se dedica propiamente el altar se unge de santo crisma, se le pone carbones, arriba del carbón el incienso o un plato con incienso, y sube eso. Y también, si es posible, si uno tiene una reliquia importante, se ponen reliquias de mártires, porque eso es lo que vio San Juan en el siglo I en el cielo. Por eso en la tierra hacemos lo mismo. Bueno, el incienso también, muy importante, ¿no? Y que sea incienso rico, no puede ser goma quemada, ¿no? Ahora, si es goma quemada, no usemos. Si va a generar que la gente tosa, listo, hoy no hay incienso. Gastemos. Alguien va a Italia, compren incienso de Grecia o incienso de Roma. Acá el padre Mariano Doble, que estaba ahí con una pyme tratando de hacer incienso, no sé si cómo viene el proyecto, pero les doy el dato, ¿no? Y después el libro, ¿no? Fíjense cómo Jesús abre el libro, y es parecido a la procesión que uno puede hacer con el evangeliario, que el obispo nos bendice con el evangeliario también. Bueno, esto de la experiencia inmersiva, ¿no? Todos los sentidos están presentes, y uno cuando dice participar, ese verbo está en el primer documento del siglo XX, que es sobre liturgia, escrito por San Pío X. Ahí se dice de participar. Después se le agregó participación activa, fructuosa y no me acuerdo de otras cosas. Pero ya participar ahí dice todo. Tomar parte en la acción. En esa acción que, como estamos viendo, ya está siendo hecha. Nosotros no hacemos la liturgia, participamos, nos unimos. Eso viene a nosotros o nosotros nos vamos allá. Pero eso es participar. Por la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Todo el hombre participa. Yo cada tanto hago la experiencia, porque en la parroquia hay una chica que es ciega, hago cada tanto la experiencia de cerrar los ojos y tener la experiencia que está teniendo ella. Esa chica ciega es la salmista, no sé si alguno fue a la misa crismal, la chica que cantó el salmo, que leyó la primera lectura, es de la parroquia San Francisco. Entonces, no hay que ver todo. Hoy decíamos con Lorenzo, porque estábamos hablando la hostia chica y la hostia grande. Aunque yo use una hostia que parezca una pizza, ¿cómo viene la pizza? Vamos prendiendo el horno, ya termina esto. Aunque use una pizza así, no está más Jesús porque sea una hostia grande. Entonces, no se trata de ver, porque la liturgia muestra para ocultar. Este es el Cordero de Dios. ¿Y dónde está el Cordero de Dios? Ah, porque ahí las carmelitas hacen hostias muy lindas que tienen un corderito dibujado. Pero no es eso. Es lo que está atrás de ese pan, que fue pan, ¿no? Que ya no es pan y ya no es vino. Entonces, ¿por qué se cubre el cáliz? Se esconde el cáliz porque se muestra que esa copa es una copa distinta. Entonces la liturgia muestra para ocultar. Y muestra para ocultar, porque te muestro el pan, pero ese no es Jesús. O sea, excepto que suceda un milagro eucarístico, que yo, acá hay testigos, yo pido que no haya milagros eucarísticos en la parroquia, porque no soy capaz de gestionar milagros. Entonces, que Jesús siga escondido en ese pan, que no se empiece a abrir el cielo y se escuchen los ángeles, por favor, que no pase, que las vírgenes no lloren. Yo no quiero administrar ese tipo de cosas, ¿no? Bastante con los seres humanos concretos que tenemos en la parroquia, ¿no? Entonces, milagros no, en Buenos Aires, allá 60 kilómetros para allá aparecen milagros. Pero nosotros tenemos esta experiencia inmersiva de la liturgia. Por la vista, fíjense, mar de cristal, el trono brillante, las vestiduras blancas, los candelabros de oro, la ciudad de piedras preciosas. San Juan describe los tipos de piedra. No voy a enumerarlos, pero tipos de piedras, no sé, y esto impresionante. El tema del sonido, tanto el estruendo como el silencio. El silencio también está presente en la liturgia. Hay momentos específicos.
no son silencios de que, me perdí de página, no sé por dónde voy. Son silencios profundos, silencios de comunión, silencios en la liturgia de la palabra, silencios sobre todo en la comunión, después de haber tomado la comunión. No hace falta estar todo el tiempo cantando, hay silencios. Y sobre todo, antes de decir algo, silencio. Acá el mismo texto decía que hoy, antes que hablar a Jesús, se hizo un gran silencio en el cielo, antes que Jesús empezara a hablar a Juan, ¿no? Así que el estruendo también, como de grandes aguas, de cataratas, traduce otra cosa, la voz de Dios, ¿no? Himnos de miles de ángeles, los instrumentos musicales del cielo, ¿no? Pero un gran silencio en el cielo. Después el olfato también se describe mucho, las copas de oro llenas de perfume y el ángel con el turíbulo, impresionante. Significan las oraciones de los santos que suben con el humo del incienso. El tacto también muy consolador, ahí cuando San Juan dice que caí como muerto y viene Jesús con la mano derecha llena de estrellas y le apoya en la cabeza y le dice: soy yo el viviente, no te asustes. O cuando tiene que comer, San Juan en un momento tiene que comerse un libro, qué rico, ¿no? O la piedrita blanca, en un momento le dice: extiende tu mano y recibe una piedrita blanca. No les voy a decir qué significa, lean el libro. Y las notas al pie de página de Straubinger, leer la Biblia de Straubinger con las notas al pie de página, que están todos los comentarios de los padres de la iglesia, ¿no? Porque hay textos que, ¿qué es una piedrita blanca? ¿Qué es esto? Bueno, tiene su simbolismo, ¿no? Y el tema del ángel también, ¿no? Que coma ese librito, y bueno, el día del Señor. Vamos terminando. Ya no parece tan lindo el cordero, ¿no? Con 7 cuernos y 7 ojos. Me quedo con el león, me parece, ¿no? Pero ese es el cordero del Apocalipsis, o parecido. 7 cuernos, porque es todopoderoso. 7 ojos, porque es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede. Y también es omnipresente, ¿no? Pero eso significa los ojos, que todo lo ve, que todo lo conoce, que conoce hasta los pensamientos. Acuérdense cuando Jesús le dice eso a los apóstoles. Conoce el pensamiento de los fariseos, de todos, ¿no? De nosotros. Y el tema del poder, ¿no? Bueno, y acá, para que no se nos olvide que somos romanos, no griegos, números romanos, ¿no? Fíjense en todos los capítulos que aparece mencionado explícitamente el cordero. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 y 22. El 19 es el que aparece: felices los invitados a la cena del Cordero. Eso lo escucha San Juan y es el Cordero el que está invitando. No se asusten. Van Eyck plays with our vision, he plays with our hearing, and then he pulls us into the main event, the central panel, the adoration of the mystic Lamb. It's obviously gorgeous. Every plant, every pebble, every blade of grass is just perfect. But the scene also seems a bit overloaded. There's so much going on. However, every saint and every symbol and every drop of water in this painting means something. Let's start with these guys, rows and rows of saints and martyrs kneeling before the Holy Lamb. One of them is carrying a bunch of stones in his robe. That's Saint Stephen. He got stoned to death because he loved Christ. Behind him, a man holding a pair of pincers with a tongue in it. That's Saint Livinus. His tongue got pulled out because he preached the word of God. And a bit higher there's the female saints. This is Saint Barbara, carrying the tower she got locked up in before she got beheaded by her own father. Saint Agnes is holding a lamb to symbolize her innocence. She got stabbed in the throat. And Saint Dorothy, she's carrying a basket of roses, a miraculous bouquet sent to her straight from heaven. She got executed for loving Jesus. I love this club. Anyway, there are more groups of important people and men with beards and serious faces and great hats.
But let's leave them and move on to the centerpiece of the altarpiece, because this lamb really deserves our attention, our medical attention, it seems, because the poor thing is being sacrificed by a flock of bloodthirsty angels. They've cut its side, creating a cute little fountain of blood. Animal cruelty taken aside, it does look stunning. No less than 14 angels, again with colorful wings, surround the altar, kneeling, praying, and swinging their shiny censers in full devotion of a sheep with a very freaky face. More about that in a minute. First, the angels. They're carrying the instruments of Jesus' torment: the cross, the crown of thorns, and the nails. The spear of Longinus that was used to check if Christ was dead already, the pillar Jesus was tied to during his flagellation, the whips used on him, and the vinegar-soaked sponge used to quench Christ's thirst. Rude. All these symbols point to the same thing. This peaceful meadow and cute little lamb are all about bloody sacrifice. The lamb is Christ offering his life for you. And if you zoom in on its gazing face, Van Eyck makes that uncomfortably clear. You see, in the Middle Ages it was common to represent the Lamb of God with human-like eyes, staring straight at the viewer. And that's exactly what Jan van Eyck chose to do. The dove above, symbolizing the Holy Spirit, does exactly the same. But not everyone liked it, because the sheep got overpainted in the 16th century and was only uncovered in 2020 during an extensive restoration. So again, Van Eyck is connecting the image, the divine, with us, the viewer. Not through light or sound this time, but through a lamb staring us down. And through this fountain, the fountain of life. It has crystal clear water that genuinely looks alive. And if you follow the water, you'll notice that it flows downwards, straight toward us, the viewer, and toward the altar below the painting in the Wijchapel, the very place where the Eucharistic sacrifice was celebrated again and again during Mass. Once more, Van Eyck closes the gap between our world and the world inside the painting. We are looking at salvation and somehow getting involved in it. It's fantastic. Bueno, la verdad que es fantástico. No importa el idioma, por eso les dije, uno no escuchaba, no entendía, no importa, pero espero que no se hayan perdido de ver, ¿no? Ese políptico tiene 500 años, es del siglo XV, de la oscura Edad Media que nos quieren vender, ¿no? Es una pintura flamenca, políptico, porque como vieron está al lado atrás de un altar, digamos, ¿no? Así que el sacerdote que celebra ahí, que ahora está en el museo, digamos, pero puede celebrar mirando todo eso. Our vision. So, Van Eyck plays with our vision. No adelanta. Pero ven, esa es la pintura en general. Y eso se cierra y tiene más pintura cuando está cerrado. Y le dijeron, bueno, mira, eso tenés que llenar ese agujero ahí al lado de la ventana. Ah, buenísimo, porque en esa época no había luz, ¿no? Entonces poder celebrar con la luz del sol que da en todo eso, increíble, fantástico. ¿Cómo es ese cordero? Fíjense, no puse la cita porque es abrumador, pero ese cordero es, o está, irritado, poderoso, 7 cuernos, 7 ojos, inmolado pero de pie, el único digno de abrir el libro, recibe el libro de manos del anciano que está en el trono. Su sangre y su palabra dan la victoria. Tiene un libro de la vida. Lo vemos como un rey glorioso. Los 144.000 llevan su nombre en la frente. Otros tienen el nombre de la bestia, ¿no? En cambio, los salvados tienen el nombre del Cordero. Varones que no estuvieron con mujeres lo acompañan. Tiene un cántico propio. Al final vencerá. Es Señor de señores y Rey de reyes. Se habla de un matrimonio con el Cordero, con Jerusalén, que es la ciudad santa, ¿no? Banquete de bodas que ofrece. Tiene 12 apóstoles el Cordero. ¿Quién será, no? Él es el templo en la ciudad santa. Él es la lumbrera de la ciudad santa. Él está en el trono con Dios.
su rostro será visto. La liturgia bizantina, Olit ihmisille kuolemattomuuden fíjense cómo se prepara la misa antes de la misa, la Kiitetty olkoon proscomedia. Jumala, Pyhä ja iankaikkisen. Aamen. Pan con levadura, y el sacerdote va rezando estas oraciones para extraer el cordero, que es el cubo del medio, de la prófora, que es todo el pan. Saca ahora con este rito, haciendo estas oraciones, el cordero, que es la parte del medio. Meidän Herramme Jumalan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen muistoksi. Niin kuin lammas viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsaan äänetti keritsiänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntiperänsä? Antamme Herran, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Eso se da antes que vengan los fieles. Esto se prepara Teurastetaan Jumalan karitsa, y joka prepara la ofrenda. Después kannettavaksi se va a maailman ingresar con ese synnin pan elämäksi ja pelastukseksi. mientras se canta el querubicón. Pero fíjense cómo la misa empieza antes que empiece la misa, digamos, ¿no? Incisiones en ese cordero, después se van partiendo pedacitos. Bueno, esto es propiamente del rito bizantino. Así que, como esta imagen del cordero no está solamente en el Apocalipsis, sino en la liturgia. Bueno, el que se anima a cantar, vamos a cantar algo en castellano, es un himno, Apocalipsis 19. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Alabad al Señor, a sus siervos todos. Aleluya. Los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Llegó la boda del Cordero.
Este himno lo cantamos en las segundas vísperas de los domingos de Pascua. Y también los días martes, en vísperas, se cantan himnos del Apocalipsis. Conclusión. Ideas que fui diciendo, que bueno, pude escribir por acá. El Apocalipsis como la revelación del triunfo de Cristo presente hoy en nuestra liturgia. La Iglesia nos enseña que lo que Juan vio en el cielo es lo que nosotros vivimos en cada Eucaristía. Los ritos que realizamos son hilos que conectan nuestro tiempo con la eternidad. La liturgia terrestre es verdaderamente una participación en la liturgia celestial. Nos tenemos que ayudar a tener esa experiencia. En la comunión no solo recordamos un sacrificio pasado, sino que nos unimos al Cordero victorioso que invita a su iglesia a las bodas eternas. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento la traición estaba representada, la traición de Israel, ¿no? Representada con la prostitución. Y en el Nuevo Testamento, el último libro, habla de la fidelidad como un banquete de bodas, un matrimonio, una alianza nupcial. La misa como ese espacio donde los cielos se abren y nosotros, a través de nuestros sentidos, empezamos a gustar aquello que esperamos disfrutar por siempre. Bueno, gracias por la atención. Hasta acá llegué yo. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer al padre? No creo. Una duda con respecto a lo primero que dijiste, que fue lo primero que me chocó cuando... Que hay que leer el Apocalipsis.